Estamos ya en contacto con el señor ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata. Está en la línea de Guajira Estéreo. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Pepe, a usted y a todos los oyentes de Guajira Estéreo. Queremos que sea usted que le explique a toda la audiencia del departamento de La Guajira el significado de este aporte que hace el Ministerio de Minas. Mire, Pepe, este es un trabajo que se ha venido haciendo a través del Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad técnica encargada de estudiar la geología y el subsuelo del país. En el pasado se han hecho algunos estudios, diría yo, sueltos sobre cómo era el comportamiento del recurso hídrico, y lo que hizo el Servicio Geológico fue juntar los estudios que tenía, hacer perforar 8 pozos de prueba que nos permitieron mostrar a través de este mapa cómo se comporta el agua subterránea, dónde está, qué tipo de conexiones tienen los sistemas, cómo se alimentan, porque esta información es muy importante para miles de propósitos. Uno, para saber dónde buscar agua, dónde tenemos que perforar los pozos, para saber dónde tenemos que tener particular cuidado en las fuentes y los sistemas de recarga de esos acuíferos, para poder manejar procesos de vertimiento. Digamos, es una información de carácter técnico muy importante para la corporación, y creemos que es un aporte científico, no solamente científico, no solamente, digamos, el valor del conocimiento que hay allí, sino la utilidad de saber cómo se comporta el agua subterránea en La Guajira, que ha sufrido históricamente por falta de agua potable para las familias y para las comunidades. Y creo que tener esta información técnica ayuda a tomar decisiones a los alcaldes, a la gobernación, a las empresas, porque permite saber por dónde entrar, dónde buscar, dónde está el mayor valor del recurso, cómo cuidarlo, y por eso estamos muy contentos de haber podido terminar este estudio, y ayer podérselo entregar a la corporación autónoma y a las autoridades, con la presencia del gobernador, del alcalde. Creo que fue un ejercicio bastante bonito, y sobre todo la utilidad que va a tener esa información para toda la comunidad. ¿Se puede decir en otras palabras, señor ministro, que este documento servirá para el uso adecuado de los recursos subterráneos de agua, y le pone, sobre todo, esto le pone orden a la perforación indiscriminada de pozos en la península? Totalmente, porque ahorita hay un informe científico que le permite a la corporación decidir dónde sí y dónde no, recomendar cómo es el tratamiento en procesos que intervienen con estos sistemas, nos permite entender cómo se conectan, digamos, en el subsuelo. Entonces es una información que, vuelvo y insisto, más allá del valor científico, no es un libro, es un mapa para usarlo, para que la corporación pueda tomar decisiones y acompañe las decisiones de las autoridades, y podamos brindarle opciones de agua a las comunidades. Ministro, de acuerdo al informe, a este estudio que se entrega a La Guajira y observando los pozos que se han construido en los últimos años, ¿qué hallazgos importantes hay? ¿Qué alertas importantes hay? ¿Se están construyendo los pozos donde de verdad existe agua y donde es adecuado extraerla? Creo que se han hecho mucho. La falta de conocimiento, y buenos días, Kelia, que no la había saludado, la falta de conocimiento hace que uno cometa errores, que se desperdician recursos buscando agua donde realmente no había fuentes ricas para desarrollarlas. Tener el conocimiento nos ayuda a ser más certeros y más precisos en las perforaciones, nos ayuda a tener cuidado de cómo no intervenir esos sistemas para poderlos preservar, y vuelvo y te insisto, no solamente el conocimiento, digamos, el conocimiento per se, sino el uso que se le haga a este conocimiento, de esta información, para poder desarrollar el recurso en La Guajira. Señor ministro, tenemos entendido que usted en la mañana de hoy se dirige al complejo carbonífero El Cerrejón. A propósito de carbón, ¿cómo ha observado usted el comportamiento de las exportaciones, sobre todo desde El Cerrejón en La Guajira? Sí, la verdad estoy aquí en Albania, estamos dirigiéndonos en este momento al complejo El Cerrejón. El Cerrejón y La Guajira son un aportante muy importante en los recursos de carbón que se exportan y en la generación de regalías, tanto para La Guajira como para el resto de los colombianos. El año pasado tuvimos una cifra récord de producción nacional, llegamos a los 90,5 millones de toneladas, es la cifra más alta de producción que hemos tenido. Veníamos de 87 millones, un incremento casi del 4%, y de esa producción
el 36% es carbón producido en La Guajira, es carbón producido a través de las explotaciones que hay en el departamento. Ese carbón que se produce en Guajira, que fueron más o menos 33 millones de toneladas, le genera al país ingresos de aproximadamente 335 mil millones de pesos que se distribuyen entre La Guajira y el Sistema General de Regalías. Ministro, precisamente sobre este tema se ha hablado de que el carbón en Colombia será el gran jalonador del posconflicto, además de la generación de empleo, además de los recursos que entran a los entes territoriales por regalías. ¿De qué otra forma se puede aprovechar este recurso para que Colombia ingrese a los países, a la lista de países menos pobres del mundo? Mira, Kelia, el carbón ha sido una fuente muy importante de generación de riqueza y valor a través de los últimos 20, 30 años. Obviamente ha sido un proceso lento, complejo. Desarrollar estas facilidades pues tienen unos enormes costos, pero yo creo que hemos alcanzado un grado de madurez en el cual las empresas han entendido que este es un recurso, que es un recurso finito, que hay que usarlo, explotarlo de manera responsable, que el carbón tiene que ser un aportante para el desarrollo, sobre todo de las comunidades que están directamente impactadas por los proyectos. Yo hoy voy a hacer una visita al trabajo comunitario que ha hecho Cerrejón, vamos a mirar el trabajo de recuperación ambiental, porque creo que estas son muestras de lo que significa la minería bien hecha. ¿Qué significa hacer minería? ¿Qué tipo de aporte le puede hacer a las comunidades? ¿Cómo le aporta al medio ambiente? No es solamente un tema económico, digamos, no es solamente la generación de unas regalías y unos impuestos que se le pagan al Estado, sino cómo la presencia de empresas formales, legales, que pagan salarios justos, que hacen un uso responsable del recurso, es un mecanismo de generar, no solamente, insisto, Producto Interno Bruto, sino de generar valor para las comunidades que están directamente impactadas. Hoy vamos a hacer una visita larga para tratar de entender los avances en varios de los programas de Cerrejón. Yo creo que lo que se ha aprendido en La Guajira es muy importante para mostrarlo en otras regiones del país. A veces es un poco triste oír la estigmatización del trabajo, y yo creo que la minería está en el corazón de los guajiros, ha estado presente en el desarrollo de la región, ha generado recursos importantes, ha generado mucho empleo, y es importante poder mostrar esas cosas positivas que tiene una minería bien hecha. Siempre tendremos cosas que aprender, siempre tendremos cosas que mejorar, pero yo creo que el ejemplo de cómo se ha desarrollado este recurso en La Guajira es un muy buen ejemplo para el país, y parte de mi interés de venir hoy es poderlo mostrar, poder ser abiertos y transparentes y contar a las comunidades qué hemos aprendido, qué hemos aportado, qué tenemos por hacer, qué tenemos todavía por aportarle a la región. Estamos con el señor ministro de Minas, Germán Arce Zapata, en la línea de Guajira Estéreo y emisoras asociadas. Señor ministro, uno de los temas que le interesa a La Guajira tiene que ver con la cuenca de hidrocarburos que se ha descubierto en los últimos tiempos, especialmente sobre el pozo Molusco. ¿Cuál es el potencial real que tiene La Guajira en este sentido, que le da un nuevo aire como despensa energética? Pepe, nosotros empezamos desde hace aproximadamente unos 8 años, cuando se hicieron las rondas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en un proceso exploratorio de estudio de los recursos y el potencial de los recursos en Guajira, costa afuera. Aquí hay dos tipos de trabajo exploratorio. Uno, que es lo que llaman los exploradores aguas someras, que son proyectos, una cosa más parecida a lo que hay en Chuchupa, que son recursos en la línea de costa, y hay estudios que se están haciendo a mucha más profundidad, mucho más lejos de la orilla de playa, que es lo que conocemos como aguas profundas en costa afuera. Los hallazgos del año pasado son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo es el modelo geológico en esta cuenca del Caribe. Y un dato bien importante, Pepe, para toda la gente de Guajira Estéreo, es que nosotros estamos viendo que hay un potencial de recurso significativamente más grande que el que hemos explotado hasta ahorita. Ahora, esto evidentemente requiere mucha inversión,
para poder determinar qué calidad de recursos tenemos, de qué tamaño es, cómo se puede desarrollar y explotar, qué tipo de recursos de infraestructura va a necesitar poderlo explotar. Estamos en una fase temprana, pero en una fase muy positiva de resultados. Este año vamos a hacer 5 perforaciones en todo el Caribe colombiano, que es mucho más de lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Estamos hablando de una inversión cercana a $1 billón, que nos va a permitir entender exactamente cómo se comporta este sistema geológico, qué calidad de recursos hay. Inicialmente hay pruebas de gas, todavía seguimos con expectativa de que podríamos encontrar líquidos, y en la medida en que científicamente podamos determinar cómo se comporta ese sistema geológico, vamos a poder en unos años saber si tenemos allí la nueva frontera de desarrollo hidrocarburífero del país. Estamos hablando de recursos muy por encima de las reservas que tenemos hoy en día, pero usted entenderá que en el negocio del petróleo, que es un y del gas, que es un negocio de riesgo, hay que invertir muchos recursos al comienzo para poder hacer viables la explotación más adelante de estos proyectos. Son proyectos de largo alcance. Aquí estamos hablando de fases exploratorias de casi 9 años para poder determinar el potencial real y la manera como se pueden desarrollar de manera responsable esos recursos. Guajira tiene un rol muy importante en esa apuesta, pero seguimos en fase de exploración. Este año va a ser un año crítico para determinar el potencial de ese recurso y el potencial desarrollo que tendríamos en los próximos años. Señor ministro, sobre el hallazgo de esta nueva cuenca de hidrocarburos en el departamento de La Guajira, ¿en qué fase se está? Porque al parecer ha habido muy poca ilustración. Los guajiros muy poca información tienen sobre lo que se está haciendo en la costa afuera. Es que realmente, Pepe, el año pasado fue el primer año donde volvimos a hacer perforación. Hacía como unos 20 años no hacíamos actividades de perforación en costa afuera. Nosotros el año pasado, con los 2 hallazgos, lo que logramos fue identificar un sistema geológico con unos recursos potenciales que, como le explicaba hace un minuto, va a requerir mucho más estudios para poder determinar qué tanto gas hay o qué tanto hidrocarburo podría presentarse en esta cuenca para poder decirle, digamos, a las comunidades y a los colombianos qué se podría desarrollar ahí. Ahora, esto que le estoy contando es una apuesta más grande. Guajira es muy clave, pero es una apuesta mucho más grande. Esto recoge área marítima que va casi hasta el departamento de Córdoba. Entonces estamos hablando de lo que se llama en petróleo una nueva frontera de recursos y como le decía hace unos minutos, que podría cambiar el mapa petrolero del país. Obviamente, aquí todos tenemos nuestras esperanzas puestas en que los estudios salgan positivos, que el valor económico de estos proyectos sea viable. Usted entenderá que venimos de 2 años de precios bajos, en el que la industria petrolera ha tenido enormes dificultades para mantener los ritmos de inversión, pero para que me entienda la importancia de lo que está pasando en Caribe, es la única cuenca nueva que está recibiendo los recursos importantes de exploración en el mundo. Es la única cuenca que fue capaz de conseguir $1 billón para exploración en una región donde todavía hay que invertir mucho en investigación para poder, hasta que podamos sacar el primer barril o la primera molécula de gas. Entonces, este es un proceso que está iniciando, va a tomar unos años. La buena noticia es que los recursos de inversión para explorarlo están allí. Este año vamos a perforar 5 pozos en todo el Caribe, que es, vuelvo y te insisto, mucho más de lo que se ha hecho en la última década, y eso nos llena de esperanza y nos llena de emoción pensar que podríamos tener un hallazgo importante que cambie la historia petrolera del país. Ministro, estos proyectos exploratorios generan indiscutiblemente impactos. Colombia ha ido aprendiendo en la marcha sobre este tema y las comunidades de alguna forma se han sumado a reacciones frente a la acción de las multinacionales en diferentes aspectos. ¿Qué medidas se han tomado preventivas para la protección medioambiental, para mitigar los impactos que estas intervenciones ocasionan en el medio ambiente y en ese caso en el mar? Nosotros tenemos una gran oportunidad, Kelia, y es que como el desarrollo de las cuencas costa afuera en el mundo es la principal fuente de recursos, países como Noruega, países como el Reino Unido, que han desarrollado sus recursos hidrocarburíferos en explotación costa afuera,
han hecho, digamos, el proceso de aprendizaje, diría yo, haciendo, como dicen los gringos, aprender haciendo. Nosotros tenemos la gran ventaja que hoy en día podemos desarrollar estas actividades con ese conocimiento que se ha desarrollado en estos países, es decir, no tenemos que hacer tanto prueba y error. Hemos venido trabajando con el Reino Unido en todo el proceso de desarrollo de la regulación para manejar no solamente las fases exploratorias, sino posteriormente las fases de explotación, con los mayores estándares técnicos que se han logrado desarrollar en estos últimos casi 20 años de desarrollo offshore que ha tenido los mares del norte. Entonces, allí hemos hecho acuerdos con universidades, hemos hecho acuerdos con las autoridades de estos países que nos permite entender que nosotros no tenemos que empezar desde cero, que podemos empezar sobre la base del conocimiento que se ha adquirido en estos países, y eso nos da una gran ventaja porque vamos a tener muchos menos accidentes, vamos a tener que tomar muchos menos riesgos para desarrollar este recurso. Entonces, digamos que hay una promesa, hay un potencial muy importante. Evidentemente hay que mantener el ritmo de inversión. Usted lo mencionaba bien, y creo que todos hemos aprendido en estos años. Colombia es un país que tiene recursos, pero nosotros no somos un país petrolero. El petróleo ha tenido un valor importante, sobre todo para el Estado, para el gobierno, porque ha permitido financiar muchos de los programas sociales, pero nosotros no somos Arabia Saudita, no somos los vecinos que tienen unas reservas tan grandes. Todavía tenemos que hacer esfuerzos para poder sacar un barril de petróleo o una molécula de gas. Entonces, ese aprendizaje, lo que se ha aprendido, en este desarrollo en el Mar del Norte, es algo que estamos trayendo a través de convenios, estamos trayendo universidades y científicos que nos permiten hacer un trabajo muy responsable y coger un poco la posta donde nos la dejan en términos de avance tecnológico que han tenido muchos de estos países. Señor ministro, siempre hemos querido ser optimistas irreductibles, pero queremos ser sinceros con usted. En regiones como La Guajira, estos hallazgos en otros tiempos podían despertar esperanzas, emociones, pero con el correr de los años, La Guajira ha experimentado que las regalías están centralizadas, el desarrollo sostenible alrededor de estos recursos es muy pobre y la ganancia social tampoco es muy significativa. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría al pueblo de La Guajira en cuanto al futuro, en cuanto a lo que podría significar todos estos hallazgos para el desarrollo integral de esta sección del país? Mire, Pepe, yo creo que es muy importante que la ciudadanía se apersone de su territorio, y cuando digo se apersone es que entienda que tiene el derecho de exigirle a sus gobernantes, de exigirle responsabilidad a las compañías, porque si no, esto es una decisión que tenemos que hacer entre todos, entre la nación, entre el territorio, entre las comunidades, las autoridades ambientales. Yo creo que hemos tenido unos tiempos convulsionados en esta discusión. Me parece que es positivo porque esos temas hay que discutirlos, hay que hablarlos. Las comunidades tienen toda la autoridad de exigir un trabajo responsable y de exigir que los recursos que se producen con el desarrollo de estos recursos naturales se inviertan de manera positiva, y en eso creo que el ejercicio que hacen ustedes, el ejercicio que hacen algunos líderes comunitarios es importante, y es exigir a las autoridades de que cada peso que sale de estos recursos naturales se invierta en las necesidades de las comunidades, y que la gente pueda ver el desarrollo. Es muy triste cuando uno ve las enormes cantidades de recursos que se han entregado en algunas regiones y que las comunidades no los han visto, a pesar de que las compañías han pagado sus impuestos, han pagado sus regalías. Yo creo que hay un tema de control ciudadano que es importante hacerlo, de tener un ojo encima, de poder participar en el proceso de definición de las prioridades de inversión del recurso, de vigilar muy de cerca que esos recursos se destinen a lo que están supuestos a ser invertidos. Yo creo que es deber de todos, no solamente es un problema en Guajira, en todo el país, cuidar los recursos públicos y ser muy propositivos en los mejores usos de los mismos. Ahora, cuando uno tiene recursos naturales y tiene la bendición de tener una fuente de rentas públicas, pues lo más, sensato sería poderlos desarrollar de manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades, pero asegurarse que los recursos, vuelvo e insisto, se inviertan en lo que las comunidades necesitan. Yo soy un optimista de toda la vida, Pepe, y cuando usted dice estamos todos aquí con el propósito de aportar, creo que es importante esa sabiduría ciudadana
y ese compromiso de que esos son unos recursos para el desarrollo de las regiones, para el desarrollo del país, y nosotros seguiremos trabajando por hacer una minería bien hecha, por hacer una exploración y explotación responsable de los recursos naturales, y de cara a las comunidades decirles: este recurso es suyo, esperamos que los impuestos que esto produce, que las regalías que esto produce lleguen a las comunidades como debe ser. Finalmente, señor ministro, usted ha dicho una palabra muy importante: apersonarse. Es decir, la importancia que las comunidades se empoderen de sus propios recursos naturales. El municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, ha dado un ejemplo que va a servir de referente y va a dar mucho que hablar en las políticas del gobierno. En una reciente consulta popular dijo no a la minería. ¿Este precedente qué podría significar para el desarrollo de esta industria en el país? Pepe, en el caso de Cajamarca eso es una gran discusión, sobre todo jurídica, que tristemente termina uno un poquito empantanado explicando como los alcances legales de esto, pero para ser muy respetuoso, las comunidades tienen todo el legítimo derecho de pronunciarse sobre estos procesos. Lo que hay que entender es cuáles son las implicaciones de estos pronunciamientos. En el caso de Cajamarca se tomó una decisión que es de obligatorio cumplimiento para las autoridades locales, que va a tener una implicación en el POT del municipio. Cajamarca es un municipio que no tiene tradición minera, entonces cuando uno habla de minería, si no es capaz de dar una discusión informada y objetiva, ese no es el caso en Guajira saben que es minería porque tienen tradición minera. En el caso de Cajamarca hay una discusión muy, diría yo, muy mediática de lo que se hace, de los impactos. La fase en la que se encuentra Cajamarca en términos de explotación de sus recursos mineros es apenas una fase de estudios. Aquí no hay un proyecto todavía que esté explotando. Yo veo por los medios unas imágenes de destrucción que han ocurrido en otras regiones del país, pero que no están ocurriendo en Cajamarca, porque en Cajamarca no ha entrado la primera máquina. Y no ha entrado la primera máquina, entre otras razones, porque no se ha solicitado el primer permiso ambiental. Entonces, en la discusión ambiental, en la discusión de licenciamiento, pues vamos a tener todos, las autoridades nacionales y las autoridades regionales, la oportunidad de evaluar qué recursos hay, de evaluar la manera como se pueden explotar de manera responsable, evaluar la manera como se compensan esos impactos, y en ese momento tendremos que tomar una decisión. Yo he insistido que esto es como una patria potestad entre papá y mamá. Tenemos que tomar una decisión concertada de si es viable desarrollar los recursos o no, de si estos proyectos económicamente tienen la capacidad de compensar todos los riesgos y todos los costos potenciales que pueda tener el desarrollo de un proyecto de estos, y de poder mostrar a las comunidades cuánto empleo puede traer esto, cuánto desarrollo, cuántas cadenas de valor conectadas a esta actividad se podrían construir. Pero nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. De hecho, faltan muchos años para que lleguemos a ese punto. La expresión del pueblo de Cajamarca fue una cosa, digamos, en genérico. Cuando digo en genérico, no hay una discusión específica de un proyecto todavía, y creo que vamos a tener la oportunidad de seguir discutiendo, de poder mostrarle a la comunidad qué se podría hacer, y evidentemente de tomar una decisión con el concurso de todos. Yo he insistido de papá y mamá, porque aquí tenemos responsabilidades, tanto la nación como el territorio, en desarrollar este recurso. Los recursos naturales son de todos los colombianos, y por eso es importante tener un diálogo abierto, franco, transparente, donde uno pueda decir: miren señores, aquí está este potencial se puede desarrollar de esta manera, tiene estos impactos y los vamos a mitigar de esta manera. Si al final de ese ejercicio la conclusión es que no vale la pena, claro que vamos a ser responsables en oír a las comunidades y en tomar la decisión que sea más responsable para el medio ambiente, para el Estado y para las finanzas públicas. Señor ministro, muchas gracias. Usted, como siempre, ha sido muy amable con Guajira Estéreo. Ha sido un placer estar con ustedes, Pepe. Les mando un saludo muy especial. Espero que tengamos un muy buen día hoy en Albania, y por aquí pienso estar apoyando las actividades que se hacen de manera legal y responsable, lo que nosotros hemos denominado la minería bien hecha.